tres tipos de identidades. Esos tres tipos de identidades que hablábamos hace 2 domingos, las dividíamos de la siguiente manera. Y lo tengo que hacer un resumen porque estoy seguro que la hermana Dina no estaba el domingo antepasado, pero usted estaba, Isadora estaba, ¿no? Hablábamos que este tipo de identidades podríamos dividirla entre, tenemos una identidad que es la identidad que nosotros recibimos por lo que nosotros somos. Si ustedes recuerdan, si yo le comentaba en aquella oportunidad que Moisés tenía su propio nombre. Aparentemente él había recibido, porque estábamos hablando de Moisés, un nombre como el que recibe usted en casa. Yo le pregunto a ¿usted quién es? Usted primero que dice yo. Primero saca el pronombre, yo. Yo soy tal. Pero Moisés tenía su propio nombre. Pero en realidad quizás no sea este nombre Moisés que hemos visto aquí, sino que es probable que haya sido un nombre que le haya sido dada por su padre, por su madre y por sus hermanos, y que los rabinos, no está en la escritura, pero los rabinos que han venido hablando sobre este tema y que tiene un contexto histórico, creen que probablemente el nombre que tenía Moisés, que usaba dentro de casa, era Jacutiel. ¿Qué significa? Lo cierto es que la primera identidad que tenía Moisés fue la primera identidad que recibió de su familia. Era hijo de este. ¿Se acuerdan que su padre se llamaba Amram? Que significaba pueblo enaltecido. Decíamos que Amram sonaba como Abraham. Su mamá se llamaba Jocabet. Jehová es gloria, significaba ese nombre. Tenía un hermano y una hermana, un hermano mayor que había nacido aparentemente antes de que se había promulgado el decreto de matar a todos los niños varones que naciesen, que se llamaba ¿cómo? Aarón. Aarón, que significa portador de la luz. Y tenía una hermana que probablemente también era mayor que él. ¿Por qué? Porque ella fue la que vio cuando lo metieron en el canastillo, que se llamaba, que significaba rebelión. Y este joven estuvo en esa casa escondido hasta los 3 meses. Y es importante porque si usted, iremos saltando en la escritura con mucha rapidez, porque todavía nos va a quedar una predicación más sobre el tema de Moisés, sobre la identidad, porque tenemos que tener claro cuál es nuestra identidad y cómo Dios trabaja en nuestra vida con la identidad. Y los que me escuchan por internet sabrán que esta predicación la voy a repetir también en Tudela. Lo que pasa es que en Tudela no la grabamos, se grabó solamente aquí. Yo trabajo con nuestra identidad como trabajo con la identidad de Moisés. Entonces, este joven, si usted va a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, que no tiene que ir ahora, porque yo lo citaré y lo leeré si es necesario, verá que hablaba de que era hermoso. O sea, a los ojos de Dios, tanto en Éxodo como en Hechos de los Apóstoles, habla de que es varón hermoso. En Hebreos capítulo 11, que es el otro que también habla de Moisés, porque usted tiene, en el Nuevo Testamento tiene 2 porciones que hablan profundamente de Moisés. Una está en Hebreos capítulo 11, donde están todos los grandes héroes de la fe, y eso lo conseguirá usted a partir del versículo 22, por ahí. Y consigue también que Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, aquel famoso discurso de Esteban antes de que le apedrearan, aparece a partir del versículo 22 hasta el versículo 31, aparece una versión muy interesante que cuando usted las utiliza y las complementa junto con lo que es la vida de Moisés, usted entiende cómo Dios trabajó en la vida de Moisés. Entonces Moisés tenía una primera identidad, como la tenemos usted y yo. Pero su identidad tenía un gran problema, o él tenía que enfrentarse a un gran problema, pero su primera identidad era que estaba siendo criado en la casa del faraón, por la hija del faraón, después de que cumplió 5 años. Mire, cuando alguien tiene 5 años de edad, muchas de nuestras maneras de pensar están implantadas. Los que han estudiado psicología social, psicología evolutiva, y tengo que decirles que tengo 40 años con una psicóloga, por ende me he comido la tesis, la universidad, porque yo conocí a Patricia
el primer día de universidad de ella. ¿Cómo lo ven? Me he comido todo el estudio de ella, más los comentarios de los pacientes, porque algunas veces me cuenta, no me dice los nombres, pero me contaba tema de los pacientes, porque no sé si usted sabe, pero las damas todas las mañanas reciben de parte de Dios 15.000 palabras. Nosotros recibimos 2.000. Yo cuando termine de hablar de aquí ya se me acabaron. Pero las señoras no. Las señoras cuando amanece tienen 15.000 acumulativas. Lo que significa que si usted está 4 o 5 horas sin verla, muchacho, aguántate. Y si ella no ha podido ir y gastar sus 15.000 palabras, pues imagínese 40 años. Esa parte la borra usted, ¿no? Pues esa primera identidad de Moisés la había adquirido de su familia, pero muchos tenía un problema, era que estaba partido por la mitad. Estaba esquizoide de alguna manera, porque hasta los 5 años había sido criada por el papá, por la mamá, por la hermana. Estaba allí, a partir de los 5 años le mandan a la casa del faraón, le cambian el nombre. Porque ¿cuál es el nombre que le ponen? Moisés, un nombre absolutamente egipcio. Si usted escucha a algunos de los faraones egipcios, verán que se llama Ramsés, ¿verdad? Bueno, también tengo que decirles a título de historia que durante el periodo en el cual Moisés existió, habían 2 corrientes muy poderosas gobernando en Egipto. Los nubios, que ya hemos hablado, y los hicsos. Y usted los va a ver porque cuando usted ve la historia de Egipto, cuando se estudia la historia de Egipto, usted verá que tienen diferentes tipos de nombres. Tutankamón era de uno. Y Ramsés I, Ramsés II, todos esos eran de otra dinastía. Bueno, pues esto nos dice que efectivamente dentro de una dinastía dentro de la fecha de una dinastía, nació este joven. Y fue formado en las mejores universidades egipcias. Eso lo vemos, a ver si podemos ir a Hechos 7. Que no puedo dejar de dar esto como estudio bíblico. Bendito Dios. Vamos a Hechos de los Apóstoles 7. El versículo 22, dice así la escritura, Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 22, dice, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Es decir, le pusieron tutores personales. Seguramente dicen los historiadores que Moisés aprendió lo que era básico para los egipcios aprender. Ojo, que ningún hebreo podía acceder a esa universidad. Si usted quisiera entrar ahora a estudiar a la Universidad de Harvard, Oxford, o alguna de estas, Yale, o alguna de estas universidades, inclusive las de España, que cuestan un montón de dinero, usted sabe que no tengo. ¿Cómo hago? No tengo, eso para mí está vedado. Bueno, pero no estaba vedado para este hombre. Este hombre, si seguimos leyendo allí en el versículo 22, dice, 22 del capítulo 7, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Le enseñaron todo, matemática, trigonometría, astronomía, e inclusive le enseñaron en medicina. Ustedes saben que los egipcios utilizaban un medicamento, la colchicina, creo que ese es el nombre, ¿no? Que se empleó, esto tiene 3.000 años, cuidado, esto tiene 3.000 años. Y ya los egipcios empleaban un medicamento que se emplea ahora o que se estuvo utilizando para tratar los padecimientos neumonológicos, pulmonares, ¿verdad, mi hermano? Del COVID, de la colchicina. O sea que los egipcios tenían rústica, muy rudimentaria, por supuesto. Y en todas estas cosas fue este hombre. Pero no solamente fue enseñado en esto, sino que fue enseñado en oratoria. Lean la segunda parte del versículo. ¿Qué dice? Cuando hubo cumplido la edad de 40 años. No, del 7 al 22.
Y eran, en esa parte. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Es decir, el tipo tenía labia, o como dicen los cubanos, tenía muela, tenía labia. Era increíble, había conocido oratoria, sabía cómo utilizar las ideas, cómo expresarlas de manera correcta. Es decir, el tipo estaba llegando, este joven hebreo con su identidad partida, estaba llegando a donde no había llegado ningún otro hebreo antes. Qué cosa tan asombrosa. Si usted estudia la vida de Moisés, verá que en sus primeros 40 años, como nos suele pasar, no digo 40 años a todos, pero como nos suele pasar a muchos de nosotros, los primeros 40 años de la vida de Moisés, él pensó que él era alguien. Imagínate, yo que nací de un hogar humilde, esclavos, ¿no? ¿Se acuerdan que eran esclavos? Que nada más y nada menos la hija del faraón me sacó de la pobreza. ¿Cómo se parece esto a aquellas historias de nuestros países de un muchacho pobre que es adoptado por una familia rica, como en las novelas, ¿no? Novelas neodías. Pues igualito, ahí está. Pues este muchacho pobre, adoptado por la ricachona, por la hija del faraón, enseñado en las mejores universidades, conociendo las artes y las ciencias de aquellos que estaban construyendo pirámides que aún existen ahora. Habían hecho canales en la región de Tebas. Tenían grandes monumentos, tenían un tipo de escritura jeroglífica que nos ha llegado ahora. Tenían un montón de conocimiento. Ahí estaba Moisés. Pero aparte de eso, enseñado en oratoria. Y le habían dado un trabajo que, como vimos la semana anterior, la anterior, era de cobrador de impuestos. Es decir, era un tipo que era un funcionario público importante. Entonces, Moisés se creía que era algo. En sus primeros 40 años, mi hermano, mi hermana, nos hablan de que Moisés se creía que era alguien. Sus segundos 40 años los pasa en el desierto, pensando y entendiendo que no era nadie. Y sus terceros 40 años, desde los 80 hasta los 120, se da cuenta cómo Dios puede trabajar con un don nadie. Eso pasa en nuestra vida. Llegamos a las congregaciones. Yo, piquito de oro, no hay que se me resista. Yo sé montones, o tengo una buena cuenta bancaria, y usted cree que es alguien. Pero resulta que le pasa a lo que nos pasa a nosotros, cuando estamos en la cúspide, viene Dios y ¡pam! Porque este Moisés pasa de ser el tipo estrella en un día, para el día siguiente pasará a ser ¿qué? Vamos a leerlo aquí. Dice, vamos a leer el 23. Cuando había cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón. Ojo con esto. Dios había preparado a Moisés para un tema especial. Muchos de nosotros tenemos en nuestro interior, cuando entramos a una iglesia o cuando somos bautizados o en un momento de nuestra vida, viviendo nuestra vida mundana, porque no crea que usted llega a la iglesia y de inmediato ya lo bañan con vinagre, le ponen vestiduras blancas y usted cuando camina flota. No, esto no es así. Esto no es así. Usted tiene que seguir por un trámite en el cual esa primera identidad, yo soy, tiene que ser dejada de lado. Y a Moisés le ocurre. ¿Por qué? Porque a Moisés le tocó Dios el corazón como le toca alguna vez. Usted dice, yo quiero ser pastor.
Yo quiero servir en la iglesia, quiero ser maestra de escuela dominical, yo quiero ayudar. Y usted cree que usted va a ayudar en la iglesia con sus méritos y con sus cualidades. Eso le pasó a Moisés. Porque Moisés llega un momento en su vida personal, yo no puedo meterme en la cabeza de Moisés, pero por la escritura puedo saber con bastante cercanía, porque tenemos la información aquí, qué estaría pasando en la vida de Moisés. Moisés empezó a creerse que era alguien. Y cuando tenía 40 años, ¿cuántos años habían pasado desde los 5 años hasta los 40? A ver, ¿quién saca? 35 años metido en el mundo. ¿Usted sabe cuántos dioses tenían los egipcios? 1400 dioses. Ojo, no estaban todavía los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los da Moisés mucho más adelante, cuando pasa de los 80. Pero cuando él es joven, él solamente había entendido lo que los 5 primeros años de esa palabra acerca de Dios, del Dios de Abraham, que había sido muy reciente, había pasado 430 años desde la entrada al pueblo. Si usted va a Hechos capítulo 12, verá que, no lo vea, eso voy a contarle, pero lo voy a contar como una historia. En los primeros 5 años de su vida, usted se forma, por eso dice, enseña al niño su camino, y aun cuando fuere, no, cuando fuere, no. Y aún, cuidado con esto, porque cuando usted es mayorcito y usted se cree que se la sabe todo, ahí en ese punto de debilidad viene el diablo. Porque ser cristiano es como conducir el coche. Mientras más tiempo tiene conduciendo usted dice, no, yo me las sé todas. Por eso es que mientras más tiempo tiene usted conduciendo, peor lo hace. Peor lo hace. Y en la vida cristiana es igual. Entonces, en los primeros 5 años, Dios, utilizando a la familia de Moisés, le dio la identidad acerca de un Dios que había traído al pueblo desde la zona de Palestina, desde la zona de Judea, desde la zona de lo que es Israel ahora, allí al pueblo de Egipto. 430 años habían pasado. Eso es lo que él sabía. Porque si usted ve la escritura para atrás, ¿qué sabía? Abraham, Isaac, Jacob. Y que lo que le contaron y que adoró José y dio mandamientos acerca de sus huesos. Dice la escritura en los últimos capítulos de Génesis, dice que José adoró apoyado sobre su bordón y dijo, cuando salgan de aquí se llevan mis huesos. Ojo, que José tenía una pirámide para él, cuidado, no te engañes. José era del segundo del reino. Eso lo sabía Moisés. ¿Por qué? Porque a Moisés se lo habían enseñado su papá y su mamá. Yo estoy seguro que mis hijos van a regresar al Evangelio porque nacieron en el Evangelio. Y que se han apartado, sí, están apartados. Pero Dios está tratando con ellos, bendito Dios. Amén. Entonces, cuando lo pasan a la familia de Faraón, empiezan a meterle todo lo que nos manda a nosotros afuera. Porque usted pone un muchacho ahora en el colegio, lo está exponiendo, y los amigos, y la sociedad, y le meten toda la basura. Bueno, toda esa basura le entró a nuestro amigo Moisés. Y empezó a creerse que era alguien, sus primeros 40 años, tengo 40 años, estoy en la cúspide del poder, pero algo empieza a romperse delante de él, porque Dios puso en su corazón, ¿qué cosa? Sigan leyendo conmigo. 20, dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón visitar a sus hermanos. Ojo que este era cobrador de impuestos, lo hemos leído la semana pasada, está en Éxodo capítulo 1, versículo 11, la semana antepasada. Era cobrador de impuestos y salió impulsado por Dios. Él tenía algo dentro de él. Muchas veces nosotros venimos aquí y decimos, ay, yo quiero ser pastor, pero después nos olvidamos de eso. Yo quiero servir a Dios y las vicisitudes del día hace que eso lo pongamos de lado o lo hagamos de manera incorrecta. Mire que lo que pasó con Moisés. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Eran sus hermanos. Ella estaba teniendo esa crisis de identidad. Recordamos que la segunda identidad que habíamos estado, es lo que habíamos estado hablando, es lo que la otra gente cree que tú eres. Y la tercera, que es la más peligrosa, es cuando tú actúas para ser lo que las demás personas quieren que tú seas. Eso es terrible, te despersonalizan.
Entonces dice aquí la escritura, volvemos a Hechos 7. Al ver que uno era maltratado, lo defendió. Hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. En realidad se lo mató. En realidad lo mató. El 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Es decir, ya Dios había colocado en el corazón de Moisés. No solamente le había empezado a romper la primera identidad, el yo soy, yo puedo, como nos hace con nosotros, sino que ya le habían puesto en el corazón que él tenía que hacer algo. Yo tengo que dar teológicamente una definición aquí. Yo voy a tratar de explicarla lo más sencilla posible. ¿Usted ha escuchado esa frase? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Mire, Dios quiere que todo el mundo venga a salvación, dice Timoteo. Eso dice Timoteo. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Por ende, el sacrificio de Jesucristo está allí para que el que por fe lo acepte. Pero también dice que Él trae a las personas hacia Él. Nadie puede venir si el Padre no lo trae a mí. Eso es la Escritura, ¿verdad? Eso es Juan. Pero dentro de todo eso hay una cosa que se llama la predestinación, la preordenación, la selección. ¿Y qué significa todo esto? Significa que Dios en su misericordia, por la operación de su gracia, quiere que todos sean salvos. Pero no todos se van a salvar. Y dentro del plan perfecto de Dios, Él tiene, imagínese usted, un ferrocarril, un tren con varias ¿cómo se llaman? Coches, ¿no? Coches de tren, con una silla. Una de esas sillas tiene el nombre suyo, otro tiene el mío, otro suyo. Usted puede decidir quedarse, responder al llamado de Dios, porque viene la gracia salvadora de Dios. Usted no hace nada para salvarse, todo viene de parte de Dios. La salvación es por fe, por una fe que Él mismo le da. Usted no cree que usted puede producir fe. Usted no puede levantarse por la mañana y decir, eso no puede ser. Eso es venido con la Escritura. Él nos llama, Él nos busca, Él nos selecciona, Él nos trae y Él nos da la fe. Y nos coloca en una situación en la cual usted y yo tenemos que decidir, porque siempre lo ha hecho así. Y él se lo dijo a Adán. Oye, todo puedes comerte de aquí, pero ese no lo toques. Eso que está allí, no lo toques. ¿Qué fue lo que hizo? La serpiente tuvo que engañar a Eva. Pero cuando se lo trae a Adán sabía que no debía comer. Porque si usted lee, en primera de Timoteo dice, la mujer fue engañada, pero Adán incurrió en desobediencia. Entonces Dios viene y nos da. Usted está muerto en sus delitos y pecados. Muerto, te da el cacharro eléctrico aquí. Y usted tiene que decidir. Señor, acepto tu gracia sobre mí, me arrepiento. Pongo toda mi vida en ti. Entonces usted ya entra en la estación. Usted ya sabe. Entonces ahora usted tiene que escoger el tren. Usted tiene que saltar en el plan de Dios que tiene para su vida. Usted puede optar no meterse en el plan de Dios. Porque el Espíritu de Dios que ha metido en usted es tan poderoso que, fíjense, a ver cómo explico esto. La voluntad que Dios, ya lo he explicado en alguna oportunidad, la voluntad de que Dios nos ha dado tan poderoso que nosotros podemos decirle que no a Dios. Dios dice, hágase la luz, fórmese las estrellas. Oye, no peques, si mira, ¿y usted qué hace? Usted peca. ¿Cómo concilia usted eso? Bueno, porque Dios ha dado a nosotros esa capacidad para decidir. Entonces cuando usted entra a la iglesia, cuando Dios hace la impronta en su vida, porque Dios tiene gente que está seleccionada, no lo podemos quitar. Hay un grupito seleccionado para planes específicos de Dios. ¿Qué hubiera pasado si a Poncio Pilato esa mañana le da el COVID? A ver, responda.
alguien hubiera tomado su lugar. El plan de Dios se va a cumplir porque sí, entiéndelo. Voy por el absurdo. Entonces, el gran problema que tenemos es que usted está en el sitio más peligroso que hay, porque le están predicando que es responsabilidad de usted, no cosalvación, eso no existe. Usted ya está salvado. Usted ahora tiene que caminar en lo que Dios tiene para usted. Entonces, a Moisés le hizo a Moisés lo que hace con nosotros. Yo como que quiero predicar. Yo como que quiero tocar. Yo como que quiero ayudar. Yo como que quiero tal. Entonces, en esos primeros 40 años, Dios estaba trabajando en la vida de Moisés como trabaja en nuestra vida. ¿Cuántas veces ustedes se han levantado diciendo en la tranquilidad de su habitación, me gustaría servir en la iglesia? Y al final eso se queda ¿en qué? En nada. Pues bueno, llega un momento en el cual Dios tiene, porque Dios sí había de alguna manera, tenía que tener a un Moisés. Y Dios tiene que tener a un Henry, y Dios tiene que tener a un Gerson, y Dios tiene que tener a una Vivi, y Dios tiene que tener a una Isadora. Y tienen que dar el paso adelante. Si no, la obra de Dios no puede. Él buscará a alguien que lo suplante, si usted no da el paso. Pero Moisés, ¿qué dijo? Moisés aceptó. Entonces llega a sus primeros 40 años en una verdadera crisis. ¿Por qué? Porque pensaba que era alguien. Pero resulta que cuando Dios viene a la hora del té, lo rompe. Entonces, era alguien un día por la mañana y al día siguiente que le capturan y le ven y le dicen, pero ¿qué quieres tú? ¿Me quieres matar como mataste al egipcio de ayer? Salen veloz carrera. Tengo que decirle a mi hermano, lo que me escuchan por internet, que mientras más alto esté usted, el golpe va a ser peor. Cuando usted piense que está en la cúspide de sus cosas, viene Dios y le rompe. Y aquí entra la segunda fecha en la cual, ¿qué es lo que hace Moisés? Empiezan sus segundos 40 años. Y sus segundos 40 años son para que Moisés empiece a pensar que en realidad él no es nadie. Lo voy a resumir. Pero para eso tenemos que ir, si me acompañan a eso, al capítulo 3. ¿Me va siguiendo, verdad, mis hermanos? Éxodo capítulo 3. Versículo 1. Este hombrecito que estaba en la línea de sucesión, que a los 40 años estaba en el tope, tenía algo dentro de él. Se había dado cuenta que no era ni chicha ni limonada. Dios le dijo, era más limonada que chicha. Y empezó a darse cuenta que él estaba actuando porque los demás querían ver en él lo que él era. ¿Qué nos pasa? ¿Cuántas veces nos pasamos nosotros tratando de agradar a las personas, a los hermanos, a nuestros familiares, para causarles una buena impresión, y usted deja de ser usted? Y Dios quiere que usted sea usted. Amén. Porque Dios le ha enviado a usted como usted. Amén. Y si usted tiene pecado, usted tiene que dejar ese pecado. Porque Dios le dice, el mismo Moisés le dice, el número 32, le dice a los de Dan, dice, oye, si ustedes van a conquistar la tierra, se van a meter en este jaleo de pelea, ¿saben lo que tienen que hacer? Vayan y arréglense con Jehová, porque sus pecados les alcanzarán. Porque a Moisés le alcanzó su pecado. El pecado de matar, el pecado de no hacer las cosas como él tenía que hacer, le alcanzó. Y entonces cae de una vez, Dios operando por detrás, y sale corriendo. Y empezamos aquí, en la segunda parte de sus 40 años. Versículo 1 del capítulo 3. Mira dónde terminó aquel hombre. Esto es asombroso. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Ya hemos explicado que este viene por la línea de la segunda esposa de Abraham. Ya lo hemos explicado, las semanas pasadas lo estuvimos explicando.
Este Moisés que había llegado a donde Yetro y su esposa lo había confundido con un egipcio porque le dice, oye, le dice al papá, un varón egipcio nos protegió. Había llegado vestido como egipcio. Mire, una vez me dijeron a mí, aquí en Cintruénigo, me dijeron, es que usted se viste como americano. Yo venía de los Estados Unidos, de vivir allí algunos años, y efectivamente me vestía como americano. No voy a decir cómo me vestía. Me ponía un pantalón marrón, una camisa amarillo correos, ay, creo que amarillo correos, ¿no? Y una corbata morada. Entonces está como americano. Yo no sabía si me estaba diciendo algo bueno o algo malo. Ahora he cambiado mi manera de vestir. Pues bueno, pues miren, ahí está. Este hombre estaba identificado en eso. Cuando llega a esta zona de Madián, estaba identificado como lo que era, como un egipcio. Todo lo de egipcio. Pero pasa 40 años en el cual Moisés está pensando que ya no es nadie, porque termina estando aquí. Son 3 partes de la vida de Moisés. Los primeros 40 años cree que es alguien, en los segundos 40 años se da cuenta de que no es nadie, y en los terceros 40 años aprende de cómo Dios trabaja con los don nadie, como usted y como yo. Ahí está el meollo del mensaje. Usted tiene que aprender a ser un don nadie. Y mire lo que viene aquí. Presentando a Moisés la oveja de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a la oveja a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios. El monte de Dios, vamos a ponerlo también teológicamente hablando, es el lugar donde Dios está. Donde a Dios le gusta estar. Y lo que parecía la casualidad del destino, ¿cómo es posible que alguien de mi país o de su país venga a Calahorra o a Tudela si ni siquiera sabía dónde está? O usted se levantó un día por la mañana y dijo, me voy para Autol mañana. No. Dios trabajó como trabajó en la vida de Moisés para traernos a nosotros a este lugar. Yo no pensaba ir a Tudela. Mi sueño, Nueva York, Londres, París, y tenía sueños así como lo de Moisés. Y mira dónde estoy, en Tudela. Dios me rompió. Yo no sé si he contado esto, pero lo voy a contar. ¿Tienen hambre? O sí, me quedan como 10 minutos todavía. Cuando nosotros llegamos aquí a España, yo venía de trabajar con un proyecto de la Unión Europea la primera vez. Siempre he dicho, he considerado que si el pastor puede trabajar, no debe ser carga en la iglesia porque es bíblico. Pero resulta que en la embajada española en Washington, porque vivíamos en los Estados Unidos, me dijeron que me iban a pagar, estoy hablando del año 2000 y pico, me iban a pagar 1.331 euros por mes. Pues como yo había cotizado en la Seguridad Social de Estados Unidos y me había acogido a un programa especial que se llama Españoles Retornados, porque yo nací en Venezuela, pero nazco en un momento en que la ley española decía que yo era español antes que venezolano. Entonces me acogí a un programa para repatriar a los españoles. Y me iban a dar 1.331. Yo saqué mi cuenta. 300 en casa, 300 en comida y me queda una platica de ello. Pero cuando llegué a Santander, pues llegamos a Santander. Todos aquellos que habían trabajado conmigo en el proyecto, empresa como Agua de Solares, que quizás la ha conocido usted aquí, yo hice el proyecto de internacionalización de esa empresa en los Estados Unidos. Majefesa, las ollas Majefesa. Yo también hice ese proyecto de internacionalizar eso en los Estados Unidos. Me dijeron, muchachos, ¿qué tal? Hasta aquí no hay nada para ti. Pero yo contaba con los 1.331 euros. Dije, pues yo con esto aguanto. Mire, lo que usted se trae de ahorro se lo come en 2 días. Usted piensa que se va a gastar 1.000, se gasta 5.000. Pues el gobierno me manda unas cartas y me dice, mire, la embajada de España se equivocó. Lo que le vamos a dar son 331 euros. Mire, la alegría me duró lo que duró un caramelo en la puerta de un colegio. Se me fue el dinero en nada. Pero era Dios trabajando en la vida de nosotros.
Entonces empezamos a ayudar en la iglesia en Santander, que era un punto de misión que era de este tamaño. Mira, esa sillita, es un pedacito ahí. ¿Quiénes eran los que estaban allí? Venía el pastor desde Bilbao, que va a estar en la convención, y estaba un inglés, mi esposa y mis 2 hijos. Yo le dije a Patricia, si votamos aquí, será pastor. Tenía mayoría, tenía yo todo eso ya entubado yo. Pero entonces resulta que Dios nos llevó de Santander, nos lleva a Bilbao. Y empezamos, el pastor me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, empiece usted predicando en Basauri, donde estuve predicando hace un mes. La iglesia estaba vacía de telaraña. Vivíamos en la casa pastoral. Se me había acabado el dinero. Nadie me daba trabajo y el gobierno, en vez de darme 1.331 pesitos, me daba 331. una mujer y 2 hijos que comían más que un remordimiento. Dígame usted, Dios. Viene el invierno, húmedo, frío. Y el pastor me dice, lo voy a ver ahora, le quiero muchísimo. Es el padre del director del seminario teológico. Una gran amistad. Me dice, ahí atrás hay unas bolsas con ropa. A ver si hay algo para ti. Yo dormía en el suelo. En la casa pastoral yo dormía en el suelo. Ponía una colchoneta así. Claro, un colchón de sol que parecen los tatamis, así. Todos los días salía a repartir currículum. A echar currículum. No me querían. Dormía en el suelo porque Patricia podía dormir en la cama y yo dormía en el suelo. Otro me dice, está haciendo mucho frío, vete para allá atrás, hay una bolsa, y saqué una bolsa de basura negra, ¿no? Y en el fondo había lo que llaman aquí un jersey, un suéter. Saqué el suéter, aquello olía, eso nunca había lavado en su vida. De lana. Pero el muerto era más pequeño, porque me llegaba por aquí. El muerto, el finado, era más pequeño. Me llegaba por aquí. Mire, yo pasé, y aquí yo tenía todos los colores posibles, porque tenía manchas. Yo levantaba los brazos así, y la gente se caía. Eso no era el espíritu. Era que nunca habían lavado el suéter aquel de lana. Y yo pasé un invierno con eso. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios estaba qué? Yo estaba rompiéndome. Dios estaba rompiendo mi orgullo. Bueno, pues igual pasa con nosotros. Nos pone en situaciones de dificultad de manera tal de que aprendamos a nosotros saber que no somos nadie. Y eso pasa igual con Moisés. Aquí consigue usted Moisés en los segundos 40 años, sabiendo que ya, no, me he equivocado, no tenía que haber hecho esto, tomé malas decisiones, ese Dios que me habían hablado mis padres, no, eso es mentira. Y nos lo conseguimos aquí, en Éxodo capítulo 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, el versículo 2, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, oye, ¿qué es? Voy a ir yo a ver qué es esto. Y cuando se acerca, es cuando Dios le habla. Ojo con esto, apúntelo, subráyelo, hermana Shirley. Usted cuando ha entendido que no es nadie, usted no tiene que estar haciendo muchos planes de cómo va a volver a ser alguien. Usted no tiene que buscar una estrategia nueva de vida, no tiene por qué cambiar de pueblo, no tiene usted que hacer otra cosa que hacer lo que hizo Moisés, tener un encuentro con Dios. No hay otra manera. Usted puede hacer 50.000 planes. No voy a salir de aquí, vamos en un autobús, me voy a ir a Bilbao, voy a llevar marcha currículum, porque no, usted no haga eso. Usted haga lo que hizo Moisés. Tuvo un encuentro con Dios. Entonces, cuando usted tiene un encuentro con Dios, empieza a cambiar. Entonces, Moisés, y esto ya lo dejamos para la última parte del mensaje de la semana próxima, Dios mediante, Moisés se da cuenta
porque Dios se lo dice, que aquel llamado que había tenido 40 años antes, que hemos leído en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, a partir del versículo 22, y Dios puso su corazón, pero se dio cuenta que los otros no querían que él fuera el libertador. Dios había puesto de corazón. Ahora Dios le está diciendo aquí, oye, ¿te acuerdas que hace 30 y 40 años antes yo te dije, te puse en el corazón? Ese fui yo. Lo que pasa es que no lo hiciste bien, Moisés. Y te he tenido que tener 40 años aquí en el desierto para que tú empieces a darte cuenta que no es la manera en que tú lo quieres hacer. Que tú no eres nadie y que tú solamente puedes ser alguien una vez que has cambiado, has roto todos tus esquemas, has quitado toda tu manera de pensar, has quitado toda tu identidad, te has despojado de lo que eres y estás humillado delante de mí, sabiendo que no eres nadie porque eres simplemente el que cuida las ovejas de su suegro. Y por ende, ahora que has tenido un verdadero encuentro conmigo, porque has respondido, porque yo te he llamado después de que tú me has mirado, lea conmigo. Lea. Entonces Moisés, versículo 3, dijo, iré yo ahora y veré esto. Y después es que Dios nos llama. Y cuando usted es llamado por Dios, y usted tiene un encuentro con Dios, olvídese de sus planes. Los planes que funcionan son los de Él, o los suyos. Y entonces en este momento empieza los 40 años, aquí tiene 80 años este hombre. Los otros 40 años en la vida de Moisés después de un encuentro con Dios que no había tenido antes. Porque usted y yo podemos hacer una escritura. A ver, dígame qué quiere que... Salmo tal. ¿Cuál quiere? No vale para nada. Lo que vale es un encuentro con Dios. Y con todo, Moisés dice, ¿quién soy yo? Y ya empieza, que fue el primer mensaje, ¿verdad? Ya empieza a poner pero desde el primer momento, pero Dios que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, empieza a trabajar en nuestra vida. No haga planes. No diga, me voy a ir de aquí. Usted lo que tiene que hacer es tener un encuentro con Dios. Los que me escuchan por internet. Y entonces cuando usted ya sabe que usted no es nadie. Cuando usted responde a Dios, entonces empieza a vivir usted su vida completa. ¿Por qué? Una cosa muy sencilla. Porque Dios es su diseñador. Si Dios le ha diseñado a usted para que usted sea, siempre lo he explicado, lavadora, y usted ha querido ser horno microondas, usted va a pasar de iglesia en iglesia, saltando de ministerio, porque usted no quiere ser lavadora, porque Dios, que es su diseñador, le ha diseñado a usted para ser lavadora. Y la función, el propósito de una lavadora, ¿cuál es? Lavar. Y entonces cuando usted acomoda su vida al del diseñador y entiende lo que es usted, su propósito, su vida empieza a entrar en línea. Entonces usted vive su llamado, porque el llamado se vive todos los días, de lunes a domingo. En el próximo mensaje veremos cómo Dios saca de un don nadie, como usted y como yo, alguien que está ahora en la Escritura y que muchos creen que es el verdadero fundador de la religión judía de la cual venimos nosotros. A mí no, pero no entiende, hermano.